Sean bienvenidos a los servicios informativos de esta su casa, Televisión Ellín. Hoy es 4 de julio y comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. El paro aumenta en la comarca en 8 personas en un mes y se reduce en 818 comparado con el mismo mes de 2021. Los sectores más beneficiados han sido industria y construcción. Un incendio en la tarde de ayer en una vivienda en la calle San Carlos de Ellín se salda sin daños personales. Presuntamente el fuego fue originado por un niño mientras jugaba. El Ejecutivo rebaja un 5% el IVA de la luz, bonifica el transporte público, eleva un 15% las pensiones no contributivas y da una ayuda de 200 euros para las rentas más bajas. Antonio Cabezuelo, José Rafael Marín y Víctor Hernández, candidatos a la presidencia de la Asociación de Cofradías. Las alegaciones se resolverán este miércoles y las elecciones serán el próximo 21. Tobarra homenajea a Ángeles Cañete Monje por su entrega de toda una vida dedicada a la enfermería y también a su hermandad, la Dolorosa. Ontour organiza este sábado 9 de junio un campeonato provincial de ciclismo en edad escolar con diferentes pruebas. Un gran día para conocer el municipio y su gastronomía. El paro aumenta en junio en la comarca Campos de Ellín en 8 personas respecto al mes anterior, pero se reduce en 818 comparado con el mismo mes de 2021. Los sectores más beneficiados han sido industria y construcción. Los datos del paro ofrecidos por la Oficina de Orientación, Formación y Empleo de Castilla-La Mancha reflejan un aumento en el desempleo de la comarca Campos de Ellín en junio en 8 parados más respecto a mayo, pero 818 menos que en junio del año pasado. El análisis es un análisis positivo, puesto que siguen decreciendo las cifras de desempleo, además la tendencia a nivel provincial igualmente y a nivel regional. Vemos que estamos todavía en un entorno de crecimiento pese a la coyuntura que tenemos ahora mismo con la alta inflación y con las crisis de las materias primas y de las energías, ¿no?, que están repercutiendo negativamente a nuestra economía y frenando la creación de empleo. También destacamos que gracias a la reforma laboral el 60% de la contratación indefinida ha crecido en el pasado mes de junio con respecto a mayo y sigue la tendencia marcada por los efectos de una reforma laboral que precisamente caminaba en torno a dar estabilidad y a dar calidad, ¿no?, al empleo. Por sectores, construcción tiene 30 desempleados menos que en mayo y también 33 menos que en 2021. Industria, 14 menos que hace 30 días y 81 respecto al año pasado. Agricultura aumenta el desempleo en 31 personas en el último mes, pero han sido 143 parados menos que hace un año. Servicios tiene 14 desempleados más en este mes y 490 menos que en junio de 2021. Sin empleo anterior también tiene datos peores que en mayo, con 8 parados más y positivos comparados con el año pasado, con 71 desempleados menos. Por sectores, además, comarcalmente siempre rompen las tendencias, ¿no? El sector industria sí que está arrojando unos resultados muy buenos. Aquí en la comarca se reduce en torno a unas 14 personas y en 173 en la provincia. Nosotros siempre hemos apostado por la reindustrialización como la generada de empleo de más calidad y de más estabilidad, ¿no? Pero evidentemente tampoco se explica mucho en plenas campañas agrícolas que el sector agrícola se incremente el desempleo. Creo que habrá que hacer un análisis más profundo vía Servicio Público de Empleo, puesto que el sector agricultura no recoge todo el empleo de este sector ni inscribe a todos los trabajadores que prestan servicio en el mismo, con lo cual sería cuestión de hacer un análisis más profundo para que refleje pues una situación más real, ¿no?, del desempleo y del empleo en este sector, porque además aquí en la comarca de Ellín hay muchísimos más jornales que se están desarrollando que al final lo que se refleja en las estadísticas, y creo que es una cuestión de que hay que hacer un análisis más profundo. El sector construcción se está comportando también de forma muy positiva, además en un momento en que pues hay mucha demanda, ¿no?, de esos profesionales en contra de precisamente la oferta que hay en el mercado. Hay pocos trabajadores cualificados que puedan trabajar en el sector de construcción y ahí sí que tenemos que hacer un análisis más profundo y formar a tantas trabajadores o trabajadoras como el sector pueda absorber.
Y desde luego sector servicios, que también es un sector que en este momento, ¿no?, el carácter estacional de las vacaciones nos hace ver, o nos podría hacer ver que se reduce, pues vemos que en este mes se aumenta, ¿no? Aumenta en la comarca de Hellín, pero sin embargo se reduce en la provincia de Albacete por la campaña estival de vacaciones, por la puesta en marcha de algunos planes de empleo en los distintos ayuntamientos, pero sin embargo aquí vemos como que no tiene ese efecto, ¿no? Posiblemente se vea compensado en el mes de julio, ya que hemos arrancado el periodo de vacaciones y la hostelería pues requiere de mucha mano de obra para atender esas necesidades que tiene ese sector. Entonces ese es el análisis por sectores que vemos. Y desde luego pues aquí siempre tendemos a romper la tendencia a nivel provincial, pero se sigue creando empleo. El empleo que se está creando mayoritariamente es estable, de calidad, indefinido, y apostamos porque en un entorno de crecimiento se siga, ¿no?, en esa línea, haciendo los ajustes que sean necesarios precisamente para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, mejorar los salarios y la capacidad de compra. Un incendio en la tarde de ayer en una vivienda en la calle San Carlos de Hellín fue saldada sin daños personales. Presuntamente fue originado por un niño mientras jugaba. Una madre y su hijo de 4 años fueron desalojados de su domicilio sin daños cuando la habitación en la que jugaba el pequeño salió ardiendo, provocando la alarma. Movilizando a la Policía Local, Policía Nacional, bomberos del SEPEI y también una ambulancia del SESCAM. Los bomberos, con la colaboración de Policía Local y Policía Nacional, por precaución desalojaron gran parte de los vecinos del edificio. Para sofocar las llamas participaron 4 bomberos y un cabo, además de un camión bomba y un camión escala. Por suerte, solo se lamentan daños materiales. El PSOE de Hellín defiende las medidas del Ejecutivo Nacional para minimizar los efectos de la crisis ante la escalada de precios por la invasión de Rusia en Ucrania y también después del parón de la pandemia. Invierte más de 9.000 millones de euros en políticas sociales. El Ejecutivo rebaja así el 5% del IVA de la luz, prorroga la limitación de la subida del alquiler y la bonificación del carburante. También aprueba incentivos para el transporte público y una ayuda de 200 euros para las rentas más bajas. Además, eleva un 15% las pensiones no contributivas. La inflación se sitúa en el 10,2%. Según Ramón García y Carlos Díaz, los gestores se encuentran en la obligación de ayudar a los más necesitados. De las últimas medidas que ha aprobado el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez al respecto de la crisis que estamos padeciendo, de la subida de precios tan galopante que últimamente estamos teniendo una inflación del 10% en la actualidad, una inflación que, como bien dijo el presidente del Gobierno, si no hubiera sido por las medidas que ya se adoptaron y las que se han adoptado ahora de nuevo, esa inflación estaría otros 3,5 puntos o 4 por encima de la actual. La verdad es que no son momentos fáciles, son momentos complicados, pero yo que sí quiero poner en valor, en este caso, la valentía del Gobierno que preside Pedro Sánchez en adoptar medidas que vienen, en cierto modo no, que vienen a facilitar a aquellos que menos tienen, a aquellos que más perjudicados se encuentran por el tema de la crisis. Se está hablando mucho de las medidas que propone el Partido Popular, de bajada de impuestos y demás, pero yo creo que ahora mismo lo que tenemos que pensar es en las personas, esas personas que ante esta crisis lo están pasando francamente mal, que están viendo cómo la cesta de la compra no para de incrementarse. La situación tiene que ver con una cuestión que viene de hace unos meses. Hay que contextualizar que no solo España, sino muchos países vienen de una situación COVID. Después del COVID ha venido una guerra que estamos sufriendo de una manera importante, no solo en cuanto a la certidumbre que nos produce la seguridad y la paz, sino también en la cuestión que tiene que ver con la crisis económica que está generando a nivel mundial, muy particularmente a nivel de Europa y, lógicamente, a nivel de España. La situación no es fácil. La situación, como os he dicho, la sociedad la está sufriendo. Ha sufrido, como he dicho antes, una pandemia que también afectó gravemente a las economías españolas, a las empresas, a los ciudadanos, a los colectivos.
y esta situación tan inesperada de la invasión de Ucrania está suponiendo también un vertiginoso empeoramiento de las circunstancias económicas sobre todo de Europa y, lógicamente, como he dicho antes, de España. El segundo paquete de medidas del Gobierno de España, presupuestada en más de 9.000 millones de euros, reduce el IVA de la luz desde el 10 al 5% y ayudas de hasta un 50% en los bonos del transporte. Entonces, este segundo paquete pone el foco nuevamente en los colectivos más vulnerables y en las familias. En ese sentido, podemos hablar que el IVA se disminuye por segunda vez el IVA de la electricidad. Inicialmente el IVA de la electricidad del 21%, en el primer paquete de medidas hace unos meses se bajó al 10% y ahora se ha vuelto a bajar al 5%. Es decir, el nivel impositivo de la electricidad se queda a un mínimo del 5%. Eso va a suponer que, digamos, la factura de la luz sea, lógicamente, más baja. El transporte público se ha adoptado una medida de bonificación de los paquetes de viajes, de los bonos, en la que hasta el 50%, e incluso en ese sentido hasta el 50%, porque no teníamos ninguna duda que las comunidades autónomas, ese nivel de subvención del Estado a estos bonos de transporte públicos y externalizados, pero públicos, que de alguna manera gestionan los ayuntamientos y las comunidades autónomas, van a ser acompañados también con medidas. García explica que desde todas las administraciones se están tomando medidas para paliar los efectos de la crisis. Se están tomando medidas que vienen desde los gobiernos más altos, en este caso el gobierno central, incluso los más pequeños, como el ayuntamiento, pasando por el gobierno autonómico. Se están adoptando medidas para facilitar la vida de nuestros ciudadanos en la medida de nuestras posibilidades. Vamos a seguir en esa línea, tenemos que seguir pensando en las personas que son el objeto principal de las políticas socialistas, y dentro de esas medidas, bueno, pues ahora Carlos Díaz nos desgranará las últimas que ha adoptado el Gobierno, que, como vuelvo a repetir, demuestran la valentía de un Gobierno, y seguramente dentro de pocas fechas tendremos noticias también más importantes en las que vamos a ver que la acción de Gobierno de Pedro Sánchez es una acción de Gobierno que viene, pues como digo, pues a trabajar para paliar la crisis y trabajar en beneficio de todos los españoles. Al mismo tiempo digo que también es el contexto de cómo un Gobierno rápidamente es capaz de adoptar medidas que de alguna manera palíen la situación económica del país. Y en ese sentido este Gobierno tiene experiencia, porque podemos hablar de cómo se afrontó el COVID, la situación económica que se produjo. La situación económica que se produjo en las estructuras empresariales, en las estructuras de mercado, no ha tenido parangón en ningún país de nuestro entorno. La capacidad de nuestro Gobierno de adoptar medidas durante la COVID, de plantear medidas de suspensión de contratos, no de extinción, de reducir de alguna manera y evitar despidos masivos, de plantear la subida del salario mínimo interprofesional, de plantear igualmente el ingreso mínimo vital en las circunstancias COVID, es una experiencia que ha servido igualmente a este Gobierno para que en esta nueva crisis que tenemos, que ha sido concatenada, esté adoptando medidas. Hasta final de año se prolongan las ayudas de 200 euros a familias y autónomos con ingresos inferiores a 14.000 euros y un patrimonio con independencia de su vivienda habitual por debajo de los 43.000 euros. Hay un paquete de ayudas directas que quiero poner cierto énfasis, de 200 euros hasta el final de año, que se le dará a aquellas familias y autónomos que tengan un nivel de ingresos inferior a 14.000 euros y que tengan un nivel de patrimonio con independencia de su vivienda habitual menor a 43.000 euros. Esto quiere decir que aquellas familias que tengan rentas bajas tendrán, digamos, un cheque de 200 euros que podrá gastar en lo que deseen, con la finalidad de compensar la subida de precios que se encuentran las familias cuando van a la compra. Las pensiones no contributivas aumentan un 15% tanto en invalidez como en jubilación. Esto beneficiará a la provincia de Albacete en más de 3.000 personas. También hay una subida del 15% de las pensiones no contributivas, tanto de invalidez como de jubilación.
Eso afecta, por ejemplo, a Albacete, a más de 3.000 familias, y también es una medida importante que, de alguna manera, supone que aquellas rentas más bajas, aquellas rentas de subsistencia, tengan una situación mejorada para igualmente afrontar los altos precios en los que se encuentra en la cesta de la compra. Se mantienen las medidas del primer paquete anticrisis, como la subida del salario mínimo vital o el bono eléctrico, y también se crea un impuesto a las empresas energéticas. Como he dicho, se mantiene también las medidas del primer paquete, la subida del ingreso mínimo vital, el bono social eléctrico, y también pongo atención en la creación de un impuesto a las energéticas, a las empresas energéticas, que aunque se va a adoptar de alguna manera a partir del 1 de enero de 2023, los efectos son ya desde el momento en que se aprueba el Real Decreto. En el momento que tiene vigencia el decreto, va a suponer que estas empresas tengan que pagar un impuesto que grava precisamente esos beneficios, ese plus de beneficios que están obteniendo por la subida de la energía. Esta subida de impuestos tiene un sentido de proporcionalidad al que, de alguna manera, más las empresas o sociedades que más beneficios tienen, y, por tanto, permitirá al Estado redundar esos beneficios, esos ingresos, en políticas sociales, que es lo que ahora mismo hay que apostar en este momento. Tres candidaturas a la presidencia de la Asociación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Jaén se han presentado dentro del plazo: Antonio Cabezuelo, José Rafael Marín y Víctor Hernández. Fue anunciado así por la Junta Electoral. En esos 10 días se han presentado un total de 3 candidaturas y, como bien marca el artículo 17 de los estatutos de la Asociación de Cofradías, pues vamos a proceder a la apertura de los sobres y a conocer a los candidatos. Vamos a abrir los sobres en el mismo orden del que fueron recepcionados, ¿vale? El primer sobre que recibimos fue con fecha de entrada el 17 de junio del 2022 a las 20:45 y vamos a proceder a abrirlo y a conocer el nombre del candidato. Antonio Cabezuelo López. José Rafael Marín Millán. Por último, el último sobre que se recepcionó tiene fecha de entrada el 21 de junio de 2022 a las 8:15 de la tarde, a las 20:15. Víctor Hernández Barona. Después del periodo de alegaciones que se resolverán este próximo miércoles, solo faltaría la celebración de los comicios a la presidencia de la Asociación de Cofradías, que será este próximo 21 de julio. Estas son las 3 candidaturas que se han presentado a la presidencia de la Asociación de Cofradías. A partir de este momento, según marcan los estatutos, se abre un periodo y un plazo de posibles impugnación de candidaturas que constan de 3 días hábiles, que serán el 1, el 4 y el 5 de julio. Y en el caso de que no las hubiera, pues el próximo día 21 pues tendrían lugar las elecciones a la presidencia de la asociación, y donde se elegirá pues a la persona encargada de llevar el destino de la asociación durante los próximos 4 años. Sí. El día 6, una vez que se terminen esos 3 días que hay para las posibles impugnaciones, 24 horas después marcan los estatutos que sería el día 6, es la fecha de resolución de impugnaciones, si las hubiera, y publicación oficial de las candidaturas admitidas. Como anécdota, el presidente de la Junta Electoral se sorprendió de que los 3 primeros días se presentaron las candidaturas una cada 24 horas y pensaban que tendrían muchas más. Comentábamos con Sonia y con Ana Fe que desde que se abrió el plazo de la presentación de candidatura, pues íbamos a candidatura por día. Y decíamos, pues medio broma, medio en serio, decíamos, leches, si como sigamos así cada día una candidatura, fíjate lo que podemos hacer, ¿no? Pero vamos, quitando ese detalle, esa anécdota, ¿no? Que los 3 primeros días fue cuando se presentaron las 3 candidaturas que hemos descubierto ahora mismo, pues quitando esa anécdota, pues con total normalidad.
Tobarra homenajea a Ángeles Cañete Monje por su entrega, toda una vida dedicada a la enfermería y parte también de su vida a su hermandad, la Dolorosa. Ella nos esperaba este reconocimiento. He venido a felicitar, a saludar a unos familiares, pero he venido completamente engañada, completamente. Si yo sé esto, desde luego no vengo, que a mí estas cosas no me gustan. Lo agradezco mucho, pero yo ser protagonista de todas estas cosas no me gusta serlo. Pero lo agradezco que me lo hayan hecho. Sí, pues yo no lo sé, porque me quiere la gente, que me quieren. Pues atiende. La Angélica Cañete Monje, y ya está, que vive en la calle Mayor 109, y ya está. Hija de Pío de Ángeles, y ya está. Pues esta tarde hemos celebrado un homenaje a una persona mayor de Tobarra, que se llama Ángeles Cañete Monje, y bueno, pues es una persona muy especial, muy querida, con más de 86 años que tiene, y lo que ha hecho ha sido una labor de entrega muy importante. Es una persona mayor que gracias a Dios se le puede hacer un homenaje en vida, y ese era concretamente mi deseo personal. Y ha desarrollado y ha desempeñado muchas funciones y ha tenido muchas responsabilidades que seguramente otros no lo hubieran tenido en su tiempo. Así que es un acto de homenaje muy importante y es una forma de, bueno, pues admirarla y respetarla, ¿no?, en el día de hoy. A trabajar con un médico de enfermera en una clínica particular, me dedico a muchas cosas de la iglesia, a muchas cosas. O sea que yo siempre he estado trabajando, con unos y con otros siempre. Si no trabajaba en la iglesia, trabajaba en otra cosa. Al estar en contacto con iglesia, con la Hermandad de la Virgen de los Dolores como camarera, como enfermera, que aunque no tuvo estudios de enfermera, desempeñó esa responsabilidad porque ella es muy exigente consigo misma y con los demás, pues ha conocido a todo el pueblo de forma muy cercana. Eso es lo que es importante y por eso es tan conocida. Ángeles Cañete, aunque sin estudios formales, se caracterizó por la pasión y entrega a su oficio. Una pasión que cree perdida en el sector. Las veo algunas veces que trabajan con esa tranquilidad y yo siempre estaba corriendo. Siempre corriendo. Es más, que estaba en misa y me sacaban de misa algunas veces. Oye, ¿qué ha pasado esto que te tienes que venir corriendo? Y me tenía que ir. Y ahora las veo con esa tranquilidad y más aquí en Tobarra. Llamas por teléfono y no te contestan. Sí, no te contestan. Para pedir una actuación de algún medicamento. Y nada. Y tan tranquilas, están allí charlando y antes de tiempo se van. Ahora ni siquiera te conocen. Y les estamos dando de comer a ellos. Por lo que hemos cotizado. Era muy familiar, era todo muy familiar. La consulta era muy familiar y todo muy familiar. Y allí hacíamos cosas que en otros sitios no las hacían. Allí se hacían cosas que en algunos hospitales tampoco las hacían. Lo mismo se hacía radiografías, que se hacía una analítica, que se hacía una escayola, que se daban unos puntos, que se ha caído uno, al hacer todo. Y ahora hace una enfermera nada más una cosa y oye el teléfono y no le hace caso. Yo tuve una idea inicial el Viernes Santo, que yo vine aquí a las procesiones y la vi muy decepcionada porque, bueno, las cosas no estaban haciéndose como ella lo hacía antes y tanta dedicación que ella tuvo y ahora no se la pregunta o no se la dice o no se la tal, ¿no? Entonces me dio un poco de pena el pensar que a lo mejor no se le agradecía lo que realmente la gente sentía y tuve la idea de hacerle un homenaje en vida y creo que es importante que se le haga esto a los mayores, que tanto han pasado porque han trabajado muy duro y en unas condiciones que hoy en día no se tienen en cuenta. Así que es muy importante que Angélica a lo mejor rompa el hielo y sea la primera en una saga de homenajeados en toda la zona. Dar las gracias a toda la gente que ha estado aquí y todos los que no han podido venir, les doy las gracias a todos. Agradezco mucho todo lo que me han hecho. Esto que me están haciendo, que me han hecho aquí en este momento y mucha gente que no ha podido venir, también se lo agradezco. Muchos a lo mejor no han querido, pero otros no han podido. Y sé que se han quedado con la gana. Y lo agradezco mucho.
Este sábado 9 de junio, cita ciclista en OnTour, el campeonato provincial en edad escolar. Día 9 de julio a las 6 de la tarde tenemos la carrera aquí en nuestro pueblo y nada, pues también estáis invitados a todo el mundo que venga a verlos, porque al final esto es la cantera, para llegar a profesional tenemos que tener esto, porque si no, pues evidentemente no hay gente arriba. OnTour y ciclismo, con lo que estamos hablando, va de la mano, y el próximo día 9 de julio tenemos una prueba del circuito provincial que organiza la Diputación de Albacete para niños y niñas en edad escolar y bueno, pues como comentaba mi compañera María del Mar, es una prueba que se va a realizar, es un circuito urbano y que se va a realizar a las 6 de la tarde. Por lo tanto, invitamos a toda la gente de la comarca que quiera disfrutar del ciclismo a que el próximo día 9 de julio venga a nuestro pueblo y disfrute de este deporte. Se empieza con una prueba de habilidad que en cada municipio les toca a una categoría hacerlo y luego ya después de eso ya empezamos con las pruebas en línea. Empiezan con principiantes, que son los pequeñines que dan 2 vueltas al circuito, luego con alevines que darán sobre 4 vueltas, luego tenemos... promesas, 2 vueltas, principiantes 4, alevines 8 y ya los mayores que dan 20 vueltas a un circuito urbano. Estos eventos deportivos benefician mucho a municipios como OnTour, en los que son días de fiesta e impulsan también la economía local. Pues al final cualquier evento deportivo repercute de manera beneficiosa en nuestros pueblos, en nuestros comercios, en la hostelería, en alojamientos, o sea que sí, muy positivo y muy contentos. AEMET informa que desde hoy hasta mañana tendremos aviso amarillo por tormentas y altas temperaturas en nuestra comarca. Mañana las horas de riesgo por tormentas se localizan entre las 12 y las 9 de la noche. Ahora damos paso a la información más detallada de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. Mañana martes bajan las temperaturas en la provincia de Albacete. Se debilita el calor. Esta noche, sin embargo, subirán las temperaturas nocturnas. Durante la noche tendremos una mínima de 22 grados en Tobarra, en Ellín, en OnTour y en Albatana, 21 en Albacete y 20 en Fuente Álamo. Mañana martes la temperatura máxima será de 33 en Albacete, Tobarra, Ellín, OnTour y Fuente Álamo y 34 en Albatana. El martes por la mañana cielo poco nuboso despejado, pero crecerán nubes de evolución a partir del mediodía y por la tarde esperamos chubascos dispersos acompañados de tormenta. Tormentas que pueden ser localmente fuertes en la zona de la Mancha albaceteña, Alcaraz y Segura y Ellín y Almansa. Tormentas que podrán ir acompañadas de intervalos fuertes de viento de componente sur. Y hasta aquí los servicios informativos de este lunes. Muchas gracias por su atención y que sean felices.